Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Les habla, como siempre, les saluda su amigo Gustavo Barajas. El título para el día de hoy, martes 9 de julio, es Más misterio sabático. Queridos amigos, sin lugar a duda, nuestro Señor Jesús y sus primeros discípulos dice que llegaron a ese lugar y llegaron a las sinagogas ahí en Capernaum. ¿Sí? Llegaron a la sinagoga, dice, y hablaba. Si les predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el libro de Marcos, queridos amigos, capítulo 1, versículo 29 al 34, ahí narra una historia, un acontecimiento que vivió nuestro Señor Jesús junto con sus discípulos y nos deja una gran lección para cada uno de nosotros, queridos amigos. Varias lecciones. Podemos encontrar dos lecciones. Vamos a ver, vamos para allá. Dice la pregunta, ¿cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato? Para mí, queridos amigos, encuentro aquí dos puntos importantes. ¿Sí? O igual, agregaríamos otro más. Serían 3 puntos. Vamos a ver esos 3 puntos. Pero vamos a la palabra de Dios. ¿Tiene su Biblia ahí en mano? Póngale pausa el video, vaya por su Biblia para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Marcos, queridos amigos. Marcos capítulo 1, versículo 29. ¿Estamos ahí? Dice, enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablaron de ella. O sea, a Jesús le estaban hablando de ella que se encontraba enferma. ¿Sí? Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó y le dejó la fiebre y ella comenzó a servirles. Dice el 32, al atardecer cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos, o sea, cuando terminó ya el sábado, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta, y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera demonios, y no permitía a los demonios hablar porque le conocían. Queridos amigos, vemos aquí, en los primeros versículos, vemos ahí encontramos la respuesta. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice, ¿cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro? ¿Cómo ayudó? Vemos aquí, queridos amigos, qué es lo que ocurrió allí. Jesús al escuchar, a él le hablaron, le dijeron que su suegra estaba tirada en cama con fiebre. Y en aquel entonces, querido amigo, ¿sí? Una fiebre era algo fuerte, ¿sí? En ese entonces era una gran preocupación porque la suegra de Pedro estaba enferma, enfiebrada, lo que en ese tiempo significaba que solo había dos opciones. Había dos opciones nada más. Una era o se recuperara, o sea, se recuperaba o moría. Era tan grave la fiebre, queridos amigos, en aquel entonces, que había esas dos opciones. ¿Sí? O se componía o se empeoraba hasta ir a la muerte. Entonces, queridos amigos, vemos que pues Jesús le hablan de la enfermedad, ¿no? Y Jesús toma de la mano a la suegra de Pedro y la pone de pie, ¿sí? Ella inmediatamente se siente bien, esa fiebre se le desapareció, se sentía ya con fuerzas la suegra de Pedro. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? Bueno, aquí vamos a ver una lección, querido amigo, amiga. Ya Simón, o llamado Pedro, ya era seguidor de Jesús, ya comenzaba a andar con Jesús. ¿Sí?
Pero Jesús, vemos aquí, queridos amigos, no nada más fue decirle, ¿sabes qué? Ven y sígueme, sino que veía las necesidades que había con sus amigos, los primeros discípulos. ¿Sí? Vemos aquí, notemos. Pedro se ve en ese aprieto por la suegra que se encuentra enferma, se encontraba malita, pero al instante Jesús escucha todo eso y va, se acerca a la suegra de Pedro, le toma de la mano, la pone de pie y pues Jesús le sanó. Vemos que ahí suple la necesidad que hay en el hogar de su hijo Simón. ¿Sí? Entonces esa es una lección, queridos amigos. ¿Sí? Segunda lección. Dice que la suegra de Pedro, al sentirse que estaba ya restablecida, ya se sentía fuerte, se sentía con las fuerzas necesarias, ¿qué es lo que hizo? Dice, empezó a servirles. ¿Sí? Esa es otra de las lecciones que podemos extraer de ese relato, queridos amigos. Al momento ella que se siente curada, se siente sanada por Jesús, comienza a servir. ¿Sí? Punto número 3, queridos amigos. Vemos que también guardaban el día sábado. Porque ¿qué decía la historia? Dice el 32 que al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Notemos aquí que Jesús estaba guardando el día de reposo junto con sus discípulos. Curó la suegra de Pedro porque, como dice bien Jesús, que es bueno hacer o es lícito hacer el bien, ¿sí? No el mal, en día de reposo. Entonces, por eso ellos llevaron todos los que se encontraban enfermos a Jesús. Cuenta la historia que ahí en la puerta de Pedro todos llegaban de la ciudad, de diferentes lugares, ahí llegaban, ¿sí? De la misma ciudad pues, pero no nada más de la familia de Pedro, sino otras personas más llegaban, ¿sí? Esperaron que finalizara el día de reposo para así poder llevar a sus enfermos. Ahora, a lo largo del Evangelio de Marcos ocurre a menudo que Jesús sana a las personas afectadas tocándolas, ¿sí? Jesús no había concluido aún su tarea de servicio aquel día. Después de la puesta del sol, muchos acudieron a la casa de Pedro buscando esa sanidad. Sin duda, después de ver lo sucedido en la sinagoga ese día, o por haber oído acerca de ello, cuando el demonio dijo que era el hijo de Dios, dice, tú eres el santo de Dios. Entonces ellos vieron, sí, cómo el demonio fue desechado de esa persona. Entonces ellos creyeron y se vieron con la necesidad de llevar a todos sus enfermos para que les dieran la sanidad que ellos necesitaban. Ahora, queridos amigos, durante horas y horas llegaban y se iban porque nadie sabía si al otro día o al día siguiente pues encontrarían al médico todavía entre ellos. Por eso ellos iban y llevaban a todos sus enfermos. El Salvador, ¿qué es lo que ocurría con Jesús? El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él. Su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús se sentía contento al ver los rostros de los familiares o de los enfermos con alegría, ya no sufriendo, ya no llorando del dolor, sino que ahora iban todos felices, salían alegres, salían contentos. Y eso le ayudó a nuestro Señor Jesús. A nuestro Señor Jesús eso le pareció impresionante. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y él
Silencio descendió sobre el lugar de Simón. Había ya terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso, pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice que salió a un lugar desierto. ¿Para qué? Para orar a su Padre Celestial. Nuestro Señor Jesús, queridos amigos, hacía eso todas las mañanas. Se iba a un lugar desierto, a un lugar donde no le interrumpiera nadie. Y ahí se encontraba con nuestro Padre Celestial y ponía a orar, a platicar con Él. Queridos amigos, qué gran lección nos deja esta lección. ¿Sí? Vemos cómo nuestro Señor Jesús, ¿sí? Veía las necesidades, sanaba a todos los enfermos, se gozaba en hacerlo, ¿sí? Y vemos aquí también que Él se encontraba guardando el día de reposo, ¿sí? Y no nada más decía, sígueme, sino que nuestro Señor Jesús sanaba todas sus dolencias, ¿sí? Queridos amigos, qué grandes lecciones nos dejan esta lección para el día de hoy. Bien, pues esto ha sido la palabra de nuestro Dios, que el Señor bendiga su palabra y vamos a hacer una oración para finalizar. Amoroso Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted para darle las gracias. Le damos las gracias, bendito Padre, porque nos ha cuidado, nos ha permitido en estos momentos estudiar su santa palabra. Y gracias le damos por este bonito día, nos ha cuidado durante esta noche. Gracias a usted podemos despertar un nuevo día. Padre, que esta lección que hemos estudiado se nos quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.